Buenas tardes, hermanos. Esta tarde vamos a ver el capítulo 6 de Romanos. Es el estudio que nos corresponde, pero antes de empezar vamos a presentarnos ante el Señor en oración a los fines de que Él bendiga este tiempo. Oremos. Padre, estamos ante tu presencia, primeramente para darte las gracias, Señor, por tu palabra, la cual nos sirve, Señor, para confrontarnos, para instruirnos, Señor, para alimentarnos y para guiarnos en nuestras vidas, Señor. Bendice este tiempo de exposición, Señor. Cuida de mí, Señor, para que mis palabras sean un reflejo de tu deseo de enseñanza para tu pueblo. Protege a los hermanos que estén de viaje, Señor. Protege a los hermanos que van a viajar. Y protege, oh Dios, a los hermanos que van a quedar en sus casas. Que donde quiera que estemos, Señor, demos un buen testimonio de ti y de la gracia que tú has manifestado en nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Pues bien, hermanos, hoy vamos a ver el capítulo 6 de Romanos. El capítulo 6 de Romanos arranca inmediatamente con una pregunta. Y es, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora, ¿de dónde surge esa pregunta? En el capítulo 5, cuando vimos el capítulo 5, en el versículo 20, el apóstol Pablo nos dice, pero la gracia se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Una de las cosas, de las herramientas que ha utilizado Satanás y la gente que le sirve, es querer distorsionar la palabra de Dios. Desde el Edén vemos este comportamiento recurrente y todavía lo vemos en muchas áreas de nuestras vidas, como las personas cuando no tienen argumentos van a la distorsión con los fines de justificar y de poder contradecir las cosas que están sustentadas en la verdad. En este caso, este texto llevaba la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta del apóstol Pablo es tajante y contundente, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos una nueva naturaleza. Lo que Pablo está diciendo acá, nosotros como hemos muerto al pecado, no podemos vivir en el pecado. O sea, ya nosotros no pertenecemos a esa antigua vida que era la vida de pecado. Por lo tanto, pensar o considerar que vamos a hacer algún favor a Dios a través de pecar para que la gracia sobreabunde, eso no tiene ningún fundamento. Y Pablo le está diciendo, ustedes tienen una nueva naturaleza, por lo tanto, ustedes tienen un nuevo estado. Y por lo tanto su comportamiento debe ser un reflejo de ese nuevo estado. Así que cualquier manipulación, cualquier reinterpretación que podamos hacer de las escrituras con tal de mantener nuestro antiguo estado, nuestro antiguo comportamiento, no tiene ningún fundamento bíblico. Y vemos aquí que el apóstol Pablo entonces utiliza el elemento de la muerte. De hecho, la palabra muerte aparece 16 veces en estos primeros versículos, en diferentes variantes. Y lo que Pablo quiere ilustrarnos es lo siguiente. Usted, como cristiano, usted ha muerto a la antigua vida. Y Pablo, además de que nos dice que tenemos una nueva naturaleza, ahora pasa a utilizar el rito del bautismo como una ilustración de nuestro nuevo estado en Cristo. El bautismo sirve como un punto de ruptura a esa vida anterior. Y vemos acá en el versículo 3 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y lo primero que vemos aquí en el versículo 3 es que Pablo da el bautismo del cristiano como un hecho cierto. Todo creyente debe bautizarse y de hecho es el comportamiento que encontramos de aquellas personas que aceptaron al Señor en el primer siglo. Podemos mencionar rápidamente en Hechos 2, cuando Pedro da aquel famoso discurso, como unas 3,000 personas inmediatamente se bautizaron. Ya en Hechos 8 vemos que ante la predicación de Felipe, el eunuco etíope dice, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le dice, si tú crees, nada te lo impide. Inmediatamente el eunuco quiere dar ese testimonio de que él ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. Lo mismo encontramos con Cornelio, el centurión Cornelio, como inmediatamente
responde a Pedro, ¿hay algo que impida que pueda ser bautizado? Y Pedro dijo, no hay nada, sencillamente cree y serás bautizado. Y fue bautizado él y toda la familia que también junto con él creyeron. Y vemos acá que Pablo utiliza el bautismo como algo muy importante porque para el cristiano tiene un valor muy especial. Versículo 4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Cuando habla de muerte con él, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y es que el bautismo nos identifica con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es además un testimonio exterior de algo que ha pasado en nuestro interior. Y cuando lo hacemos por inmersión, lo que estamos es representando ese entierro que se produce al muerto y ese nuevo levantamiento, esa nueva criatura que surge de las aguas. Nuestra identificación con Cristo no puede ser parcial, sino que debe ser total. Identificarnos con la resurrección de Cristo nos enseña que somos nuevas criaturas y por tanto podemos vivir una vida que agrade a Dios. Eso es lo que vemos en el bautismo. El bautismo nos recuerda también que nuestra unión con Cristo es eterna y en la eternidad el pecado no tiene poder. Y es lo que vemos cuando Pablo sigue utilizando el bautismo como una representación de que hay un cambio de naturaleza en nosotros. Porque Pablo nos dice en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y vemos acá, Pablo nos dice acá entonces en el versículo 5, que fuimos plantados en semejanza a Cristo en su muerte, y así también lo seremos en su resurrección. Lo que nos dice a nosotros que identificarnos con el Cristo de la cruz es lo que nos va a permitir identificarnos con el Cristo exaltado. En otras palabras, los bienes terrenales, los sufrimientos terrenales son un reflejo de los bienes celestiales que vamos a recibir. O sea, no podemos pretender los bienes celestiales sin los sufrimientos terrenales. Y vemos en el versículo 6 que ya estamos capacitados para decir no al pecado. Él ya no es nuestro amo y no tiene capacidad por sí solo de esclavizarnos. Es lo que Pablo nos está diciendo en este versículo 6. Y en el versículo 7 es muy interesante porque él nos dice que el pasado ya no nos puede condenar. Cuando dice, porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado. Ahora en estos días, hermanos, que se habla de la condena del hermano de un presidente centroamericano por narcotráfico en Estados Unidos, su condena es a cadena perpetua. Pero hay personas que le han dado varias cadenas perpetuas. Sin embargo, el día que esa persona muere, todas esas cadenas perpetuas quedan saldadas. No importa cuántos años a una persona se le haya decretado por un juez, el día que esa persona muere, ya todas esas cosas quedan saldadas. En otras palabras, una persona muerta ya no puede hacer ni bien ni mal. El pecado ya no tiene dominio sobre esas personas. Y vemos entonces ya en los versículos 5, en los versículos 8 al 10, cuando nos dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Y qué vemos en el versículo 8? Que nuestra vida en Cristo, nuestra vida de fe, es un testimonio de nuestra esperanza. La forma en la cual nosotros vivimos esta vida es la forma en la cual nosotros le decimos al mundo que estamos confiados, que descansamos en esa esperanza viva que es Cristo Jesús y su reino de gloria. Así que, hermanos, una persona que utiliza la tergiversación de las Escrituras, como Pablo plantea en el versículo 1, para justificar seguir en una vida pasada, que quiere buscar argumentos escriturales tergiversados para justificar seguir en una vida de pecado,
lo que sencillamente está dando es testimonio de que su esperanza no está en Cristo, en el futuro, sino que sencillamente quiere seguir viviendo de los llamados placeres terrenales y a la vez exclamando por su palabra, pero no por sus hechos, que sigue creyendo en el Cristo exaltado. La exaltación de Cristo es nuestra garantía presente y futura. El hecho de que Cristo haya muerto, haya resucitado, haya sido exaltado, es la garantía que tenemos nosotros de que como cristianos, así como estamos padeciendo hoy por ser cristianos, las persecuciones que nos trae este mundo, así también seremos exaltados con Él en su venida o cuando muramos y vayamos a su presencia. Es lo que nos dice en Corintios 15, que es un capítulo que está dedicado es una apologética de lo que es la resurrección. Nos dice que nosotros estamos identificados con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y vemos, hermano, que en el versículo 10, dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y es que el sacrificio de Cristo no se repite por nosotros. Él no puede morir de nuevo por nuestros pecados. Él lo hizo una vez y para siempre. Y de la misma manera, nosotros como creyentes, una vez en nuestra vida, debemos morir en Cristo, morir a nuestro viejo hombre y ahora aferrarnos a una nueva vida que lo único que busque sea agradar a nuestro Señor, porque a Él pertenecemos. Ya vemos en los versículos 11 y 14 que tu nueva vida en Cristo debe moverte siempre a actuar. El hecho de que nosotros hayamos pasado de muerto a vivo, significa que ahora tenemos otra misión. Dios espera de nosotros que actuemos. Y el apóstol aquí nos dice en el versículo 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en esa condición de muertos al pecado, pero vivos para Dios, Dios espera de nosotros muchas cosas. Como dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es lo primero, el pecado no debe reinar en nosotros, porque ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Recuerden que al morir en Cristo, hemos muerto al pecado. De modo que lo obedezcamos ahora en nuestra concupiscencia no tiene ningún sentido, porque ya no es parte de nuestra naturaleza. Dice en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y a vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Somos aquí que ahora nosotros que éramos enemigos de Dios, que éramos inútiles para Dios, ahora Dios que nos ha liberado a través de la muerte de Cristo y nuestra fe en esa muerte de Cristo, nos ha capacitado como creyentes para serle útiles. En vez de dar un mal testimonio, buscando supuestamente producir que la gracia de Dios se manifieste más y más a través de una vida de pecado nuestra, lo que nos está diciendo aquí, no, ahora usted como creyente, su vida va a ser para hacer cosas útiles a Dios. Y es interesante que el versículo 12 nos dice que ahora somos libres para escoger a quién obedecer. O sea, antes nosotros como esclavos del pecado, como pertenecientes al pecado, como instrumentos del pecado, no teníamos otras opciones. Pero sencillamente ahora nosotros sí podemos elegir. No, por eso Él nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Nosotros podemos decidir si pecamos o si no pecamos. Y vemos que también somos libres de escoger cómo vivir. Que todos nuestros miembros, que todo nuestro ser se dedique a honrar a Dios con las cosas que hacemos. Y el versículo 14 viene siendo el final de esta sección, pero viene siendo el inicio para la segunda sección. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros,
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí quiero detenerme un segundo para hablar de este versículo. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que cuando estábamos bajo la ley, sencillamente el pecado seguía morando en nosotros y seguía guiándonos a nosotros. Y la ley lo que hacía era mostrarnos lo pecaminoso que éramos nosotros y nuestra gran capacidad de pecar. Pero otra cosa que nos mostraba la ley era que nos mostraba la ley era nuestra incapacidad de cumplir con los mandatos de la ley. ¿Y para qué era esto? Para que nosotros entonces tuviésemos que acudir a Dios y pedir de Él, clamar a Él, para que Él fuese quien nos suministrara un medio para poder ser salvos. Y este medio fue Jesucristo, a través de su vida y a través de su muerte. Entonces, hermanos, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué implica estar bajo la gracia? Que ahora nosotros, al poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, Él ha derramado su Santo Espíritu en nosotros para que nos ayude, primero para sellarnos, para separarnos para Él, y también para que nos ayude a vivir una vida que sí le pueda agradar a Él. Por eso nos dice en ese versículo 14 que el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque ya no estamos bajo esa ley, la cual no había forma de que pudiésemos cumplir, porque nuestra pecaminosidad no nos lo permitía, y tampoco teníamos el elemento que nos faltaba para poder cumplirla. ¿Cuál era ese elemento? El Espíritu Santo que viniese a morar en nosotros. Entonces, hermanos, ante esa pregunta, ¿podemos ayudar a Dios a través de métodos no santos? La respuesta es de ninguna manera. Solamente reconociendo que hemos muerto al pecado, podemos vivir una vida que agrade a Dios. Y por eso en la segunda parte de este capítulo, que van los versículos que van del 15 en adelante, vamos a ver que como resultado de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, algunas personas podrían pensar, bueno, como no estamos bajo la ley, entonces podríamos pecar, podríamos llevar una vida de pecado, porque en definitiva, si la obra de Cristo fue completa, como lo vemos en el capítulo 5, donde ya tenemos paz para con Dios, donde ya hemos sido reconciliados con Dios, por lo tanto podemos llevar una vida como querramos, porque en definitiva dice que ya estamos sellados y que ya le pertenecemos al Señor. Sin embargo, Pablo dice, ¿qué pues? Versículo 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En este pasaje, en esta sección que nos falta, vamos a ver que la preeminencia está en la palabra esclavo, la palabra obediencia. Esas son lo que predomina. Así como en la primera parte vimos que la palabra muerte, la palabra hombre nuevo, y aquí, sobre todo la palabra muerte y todos sus derivados, aquí vamos a ver que la palabra obediencia y todas sus implicaciones son las que fundamentan el hecho de que no podemos, bajo ningún concepto, seguir pecando con la excusa de que ya no estamos bajo la ley. Entonces, ¿qué es ser esclavo? Un esclavo es aquel que se somete, ya sea por la fuerza o ya sea voluntariamente, a otra persona. Y esa persona inmediatamente se somete, pierde toda autonomía. En el antiguo Israel veíamos que personas eran sometidos como esclavos a la fuerza o eran vendidos, y otros sencillamente se sometían como esclavos porque sencillamente disfrutaban esa vida de esclavo. Y Pablo aquí, para hablarnos de este sometimiento, utiliza primeramente el proceso de conversión nuestra. Cómo nos habla de que esa conversión nuestra también estuvo sustentada en la obediencia. Y nos dice en el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia.
Y Pablo aquí dice que él le da gracias a Dios, pero podemos interpretarlo de la siguiente manera, que esto que ha ocurrido en nosotros, de esa obediencia, se debió a la gracia de Dios, o sea que vino por pura gracia, que esa conversión que se produjo tanto en los romanos como en nosotros fue el resultado de la pura gracia de Dios, que vino por la obediencia. Obedecimos de corazón, lo hicimos sinceramente en ese momento en que nos convertimos y como resultado fuimos libres del pecado. Pero no dice que fuimos libres del pecado y se quedamos en libertad de vivir como querramos, sino que dice fuimos libres del pecado y pasamos a ser siervos de la justicia. En pocas palabras, lo que pasó en nosotros fue un cambio de amo. No fue que sencillamente quedamos libres de todo, sino que sencillamente pasamos de ser esclavos del pecado a ser ahora siervos de Dios. Y vemos en el versículo 19 que Pablo entonces utiliza nuestra experiencia para llamarnos a actuar. Dice el versículo 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? En el versículo 19 nos está hablando de que debemos apelar a nuestra experiencia como esclavos. Aquella vez lo utilizábamos para servir a nuestro amo, el pecado. Ahora debemos utilizar toda nuestra fuerza, todo nuestro ser para servir al proceso que Dios va a hacer en nosotros, que es el proceso de santificación. Y ese proceso hay que hacer énfasis que santificación significa cada vez acercarse más a ser constituido a la imagen de nuestro Hijo Jesucristo. Por lo tanto, cada vez debemos alejarnos más y más del pecado. En pocas palabras, la santificación no guarda relación con el pecado y las prácticas pasadas. Y en el versículo 20 nos muestra que el pecado nos hace sentir que no es necesario hacer lo correcto. O sea, nos cauteriza a una manera tal que entendemos cuando estamos en el mundo del pecado, cuando estamos bajo el dominio del pecado, que Él nos dice que no es necesario hacer lo correcto, a menos que sea para nuestro beneficio. Por lo tanto, también sería algo incorrecto. Y también vemos acá en el versículo 21 que para entender si somos libres para pecar, debemos ver los frutos que nos trae ese pecado. ¿Y cómo lo hacemos? Mirando retrospectivamente, miramos lo que era nuestra vieja vida. ¿Qué pasa con las cosas que hacíamos antes? Las cosas que antes nos daban, nos sentíamos orgullosos de ellas, ahora son cosas que nos avergüenzan. No sé usted, hermano, pero en esos 40 años de vida impía, de vida completamente entregada al pecado, hay muchas cosas de las cuales yo no quisiera nunca que se sepan y cosas de las cuales yo nunca quisiera hablar. Son cosas que traen vergüenza. ¿Y cuál es el resultado de esas cosas si seguíamos por ese camino? Sencillamente muerte. Y ahí vemos entonces en el versículo 22 algo muy importante. Somos libres del pecado. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué dice el versículo 22? Que ahora somos libres del pecado, por lo tanto, no tenemos que obedecerle, pero no estamos por nuestra cuenta, sino que ahora somos siervos de Dios y en sus leyes el pecado no tiene cabida. Y vemos que ahora los frutos van a ser diferentes. En vez de tener unos frutos de muerte y de vergüenza, los frutos ahora son ¿qué? Santificación. Y el premio a la obediencia es la vida eterna. Entonces tenemos por un lado muerte, por otro lado vida eterna, que es lo que vemos en el versículo 23. Dice: el pecado paga.
El pecado retribuye lo que nos corresponde por el pecado, esa muerte que nos corresponde por el pecado, esos sufrimientos que llegan a nuestras vidas por el pecado y esa muerte eterna que viene como consecuencia del pecado, no es algo que se te regala, es algo que tú te ganaste por tu vida de pecado. Sin embargo, el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús es, como hemos dicho, es un regalo por pura gracia. Así que, hermanos, como cristianos, tenemos una elección simple entre vergüenza y muerte y del otro lado santificación y vida eterna. Así que, hermanos, ante todo esto, ¿qué debemos hacer? ¿Seguir pecando o seguir descansando en Dios, reconociendo que ya somos nuevas criaturas y que por lo tanto nuestros hábitos pasados ya pasaron y que debemos descansar cada día más en el Señor para que Él nos ayude a crecer en el temor de Él y en constituirnos cada vez más parecidos, más a la imagen de su Hijo Jesucristo? Le pedimos a Dios que nos guíe en este tiempo, que tú, oh Dios, seas quien nos ayude, Padre, en este proceso de santificación, que cada día, Señor, descansemos más en ti, a los fines, Señor, de que seamos cada vez mejores ejemplos, Señor, de lo que un cristiano es, y que este mundo caído, Señor, vea en nosotros, Padre, un ejemplo, Padre, de que se puede vivir diferente en este mundo, Padre, y que podemos obedecerte a ti, Padre, a través de hacer las cosas que tú nos pides a través de tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Gracias por este texto, Señor, el cual nos muestra que no podemos utilizar el pecado como instrumento para llevar justicia, Señor, sino que todo lo contrario, debemos considerarnos muertos al pecado, Señor, y vivos para ti. Guíanos, oh Dios, en todo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.